Bienvenido a la masterclass sobre cómo crear y lanzar tu propio podcast. Si estás pensando en crear y lanzar tu primer podcast este año, o si ya tienes un podcast pero estás pensando en que te gustaría relanzarlo, darle un lavado de cara o incluso mejorar el alcance que tiene, esta clase es para ti. Una pregunta que recibo muy a menudo y con la que quiero empezar es si es posible crear un podcast desde cero, con cero audiencia y cero seguidores. Y la verdad es que, aunque no es lo más fácil del mundo, claro que es posible. Eso fue literalmente el caso con el que yo empecé. Yo empecé con cero seguidores porque cuando empecé mi podcast no quería compartirlo en mis redes personales. Quería empezar algo absolutamente desde cero. Era una especie de reto personal para mí. Y empezando con cero seguidores, hoy en día no solamente este podcast se escucha en países como evidentemente España, sino también en muchísimos países de toda Latinoamérica, como México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, El Salvador, Ecuador y también incluso en Estados Unidos. Este podcast, el que yo creé desde cero y en el que vamos a estar hablando durante esta clase, pero simplemente para utilizarlo como ejemplo y referencia, con este podcast que no conocía a nadie, que no publiqué a mis amigos, a mis conocidos, a mis seguidores, porque en esa época no tenía una comunidad, llegué a llegar hasta 57 países desde cero y a crear un crecimiento que no ha dejado de aumentar semana tras semana desde que lo lancé en abril de 2021. Así que sí, es perfectamente posible, no llegas tarde a la fiesta y si aún no tienes una audiencia, si aún no tienes con quién compartirlo, no te preocupes porque en esta clase te voy a enseñar las herramientas para conseguir que un podcast que no conoce nadie llegue a más de 50 países. Cuando creamos un podcast hay que tener un poco en mente este pequeño esquema que es una línea temporal. Hay una gran parte que tiene que ver con el proceso creativo, con esa parte del proceso en el que no solamente defines de qué va a ir tu podcast, defines para quién va a ser tu podcast, aprendes todo lo técnico que hay detrás, todas esas pequeñas cuestiones técnicas que vas a tener que dominar y aprendes a diseñar la apariencia, la marca que va a tener tu podcast. No solamente eso lleva un poquito de tiempo, sino que es la parte, en mi opinión, más divertida. Después de eso llega el gran momento, que es el lanzamiento, y a partir de todo eso, a partir del momento en el que ya tienes diseñado tu podcast, ya has averiguado de qué quieres que vaya tu podcast, ya has averiguado para quién quieres que sea tu podcast y has aprendido a grabar tus primeros episodios y ya sabes dónde vas a emitirlo y a retransmitirlo, una vez que ya lanzas, viene la parte difícil. Digamos que lo primero es la parte divertida porque es la parte más creativa, es la parte en la que estás tocando por primera vez un nuevo proyecto, que siempre es emocionante. Pero después de esa parte llega la parte un poquito más dura y quizá donde más gente abandona, que es la parte en la que uno tiene que trabajar la constancia, la consistencia, el promocionar, el aprender a promocionar y ¿cómo decirlo? El aprender a mejorar tu confianza cuando estás grabando. Entonces es una parte un poco de saber show up todas las semanas, de saber estar apareciendo por tu audiencia, la cual todavía muchas veces no existe, porque sobre todo cuando empiezas un podcast desde cero tienes que ser súper realista, vas a estar grabando las primeras semanas para nadie, porque realmente en estas semanas no va a haber nadie que esté ahí para escuchar los episodios, y si llegan algunas personas van a ser muy poquitas personas. Pero esto es muy importante, seguir haciéndolo, porque no solamente sigues creando el catálogo del podcast, sino que el día que de verdad llegue la audiencia, el día que de verdad empiecen a llegar personas a las que le importa lo que estás creando, a las que les gusta lo que estás creando y que quieren más y más de tu contenido, van a ir hacia esos episodios y van a consumir esos episodios. Entonces, por eso es muy importante seguir a pesar de esa primera barrera inicial que puede dar un poco la pereza quizá de seguir trabajando en un proyecto que todavía no te está dando recompensa, un proyecto del que todavía no estás recibiendo feedback. Pero bueno, esa parte es la más difícil, pero también yo creo que es la más, no sé, la que más merece la pena, porque es una satisfacción muy grande cuando de repente empiezas a ver que llegan las personas y empiezas a ver que recibes feedback y empiezas a ver cómo lo que estás creando de alguna manera conecta y llega a las personas. Así que son partes que son muy necesarias y que se complementan y que son muy importantes de conocer y manejar una y otra.
Entonces, en esta masterclass, sobre todo, nos vamos a estar centrando en aprender todo lo relacionado con el pre-lanzamiento, con todo lo que tiene que ver con el diseño de tu podcast, con las cuestiones un poco más técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tocar un poco por encima lo que se debe hacer una vez que se ha lanzado el podcast. Os voy a dar unas pinceladas de estrategia para que empecéis a promocionarlo, pero eso realmente no va a ser el objetivo de esta clase. Si queréis, en otro momento podemos hacer un vídeo, podemos hacer otra masterclass en la que hablamos de cómo utilizar el podcast como estrategia digital, cómo utilizar el podcast para vender tus productos, para vender tus servicios, para posicionarte en una industria, cómo potenciar el alcance de tu podcast, cómo llegar a más personas y cómo sacarle todo el jugo que realmente se le puede sacar a una herramienta tan importante y de tanto peso y de tanto poder en redes sociales como son los podcasts. Así que vamos a empezar directamente por la parte que va a llevar más tiempo de explicar y de analizar, que es la parte del pre-lanzamiento. Y vamos a empezar hablando de lo que hace falta, de lo que se requiere para crear tu podcast, y es, en primer lugar, definir de qué quieres que vaya tu podcast, definir un poco de qué va a consistir ese podcast. Y entonces para esto necesitamos dos conceptos súper claves, súper importantes y que necesito que tengas muy claro en el momento en el que te sientas, a hacer el resto del trabajo. Y seguramente si estás viendo este vídeo es porque ya tienes una idea previa de la respuesta a estas dos preguntas, que son: ¿cuál es tu nicho? ¿Cuál es tu audiencia ideal? El nicho es una palabra que estamos aburridos realmente en internet, en redes sociales, en negocios digitales, en presencia digital, en estrategia digital. Estamos aburridos de escucharla, pero es realmente importante porque te ayuda un poco a filtrar para quién estás creando y sobre todo a filtrar quién quieres que venga a escuchar tu podcast. Porque sí, puedes tener un podcast, pero si le está llegando a las personas incorrectas, ese podcast no va a funcionar. Si tú estás creando un podcast sobre historias de terror y le está llegando a niños de primaria que están buscando dibujitos, pues no creo que tenga mucho éxito. Entonces la primera pregunta que te tienes que hacer es: ¿cuál es mi nicho? Es decir, ¿de qué va mi podcast? ¿En qué industria se mueve mi podcast? ¿Cuál es un poco el género de mi podcast? Y aquí os he puesto algunos ejemplos de algunas de las categorías más populares que existen hoy en día en el tema de la industria del podcast, que serían desarrollo personal, probablemente sea la número 1, negocios también es una de las más populares, también tenemos noticias, actualidad, economía, arte, cotilleo incluso, música, cine, literatura, historias de terror, como os decía. Hay muchos podcasts que son muy famosos, que son de estos en los que te cuentan casos abiertos, casos resueltos de crímenes, de asesinatos, etcétera, etcétera. También de misterio. Son muchos de los nichos más populares que existen hoy en día. Sé que normalmente en redes sociales, cuando se habla del nicho, se habla mucho de afinar, de crear este nicho un poco que te sacas de la manga súper, súper afilado y súper perfilado. Aquí no te hace falta perfilar tanto, simplemente saber un poco en cuál de estas grandes categorías te vas a estar moviendo, cuál va a ser un poco la gran temática de tu podcast, aunque evidentemente tú puedes tener un podcast, que te digo, de desarrollo personal, y en episodios estar comentando una noticia puntualmente o estar hablando de finanzas puntualmente. Yo, mi podcast es un podcast que trata sobre desarrollo personal, pero también tengo algún episodio puntual sobre negocios, también tengo algún episodio puntual sobre emprendimiento, sobre finanzas. Entonces sí que es posible, pero tiene que haber una gran temática que sea un poco el paraguas dentro del cual luego van a ir cabiendo otras posibles opciones. Esta es la primera cosa que tienes que tener en cuenta. Y luego la segunda cosa que tienes que tener en cuenta es las personas. Es qué persona quieres que escuche ese podcast. Es decir, ¿para quién nace tu podcast? Tienes que tener una imagen mental muy clara de quién va a ser esa persona que el día de mañana va a coger su teléfono al salir de trabajar emocionado porque ha visto que has subido un nuevo episodio y corriendo se va a poner a escucharlo. Entonces, cuando trates de imaginarte a esta persona, trata de imaginar sobre todo cuál es el rango de edad en el que está esta persona. No es lo mismo, a lo mejor, un hombre entre 50 y 65 años que una chica entre 25 y 30 años, que un adolescente entre 15 y 19, 20 años. Entonces son segmentos de audiencia, segmentos de población que normalmente tienen intereses diferentes, que les gusta que le hablen de una manera diferente, que le gustan o le interesan unos temas diferentes, y tienes que tener muy claro cuál es un poco el rango en el que quieres que se mueva tu audiencia. Pero no solamente tener en cuenta cosas como pueden ser la edad, el sexo o el género, sino también cosas como, por ejemplo, cómo es su día a día.
en qué momentos tú quieres que tu persona escuche tu podcast. No sé, puedes tener en cuenta incluso cosas como qué hobbies tiene la persona que escucha tu podcast. ¿Qué música escucha la persona que tiene tu podcast? Porque al final, cuando tú creas la imagen de tu podcast, y de esto vamos a estar hablando un poco más tarde, el branding de tu podcast, una parte importante también son elementos con los que tú conectas con esas personas. Entonces, a lo mejor no es lo mismo estar conectando al citar ejemplos, al citar referencias, con una audiencia que está interesada, por ejemplo, en tener hábitos saludables, en construir una versión mejor de sí mismo, que le interesa a lo mejor la literatura, que le interesa el cine, que a lo mejor con un mismo segmento, es decir, personas que tienen la misma edad, pero que están interesadas en salir de fiesta, en cotilleo, yo qué sé, ¿cómo se llama esto? Es como contenido rosa, contenido basura, y que se pone en el podcast para estar un poco con el cuchicheo, o riendo, o de broma. Entonces, a lo mejor la franja es diferente y las referencias a las que vas a estar aludiendo cuando tú creas tu episodio también son diferentes. Entonces, también perfila un poco eso. No te sirve a lo mejor que sea una persona de 25 años a la que no le interesa el desarrollo personal cuando tú estás hablando todo el rato de desarrollo personal. Entonces trata de tener una imagen súper clara de quién es esa persona, cómo se ve esa persona para la que tú estás creando tu podcast. Y para poder responder también a estas dos preguntas, quiero que hagáis dos ejercicios que son muy sencillos, pero muy útiles. Para poder encontrar tu nicho, el primer ejercicio que quiero que hagas es que hagas una lista de entre 20 y 30 episodios que te gustaría crear. No tienes que perfeccionar el título, sino simplemente idea de qué episodios te gustaría crear. Una vez que puedas ver en conjunto esa lista de 20 o 30 episodios que estás pensando que si yo tuviera un podcast, si yo ya tuviera una plataforma, una comunidad, una audiencia que estuviera esperando semanalmente lo que yo tengo que decir, sería sobre estos temas. Entonces, una vez que tú puedes ver en perspectiva cuáles son 20 o 30 temas de los que a ti te gustaría hablar hoy, puedes ver un poco qué tienen en común. Y cuando ves qué tienen en común estos temas, puedes decir, mira, es que la mayoría de estos episodios tienen que ver con el deporte, luego mi temática tiene que ver con el deporte. No, es que la mayoría de estos episodios tienen que ver con negocios, entonces mi temática, mi industria, mi nicho son los negocios. O la mayoría de episodios tienen que ver con el crecimiento personal, con el desarrollo personal, etcétera. Mi industria es el desarrollo personal. Esta lista además luego te va a servir para poder empezar a crear un poco el borrador de cuáles van a ser los primeros episodios que crees y que lances como ese catálogo previo de tu podcast. Pero eso también, de nuevo, vamos a estar hablando un poquito más tarde. Y para tu audiencia ideal, un consejo que también va genial y funciona de maravilla es pensar junto a qué otros podcasts quieres estar en la cabeza de tu oyente ideal o de tu audiencia ideal. Es decir, con qué otros podcasts quieres que te asocien. Y esto pasa mucho, por ejemplo, cuando alguien dice en redes sociales, recomiéndame cuáles son los podcasts que tú más escuchas, y entonces ponen 4 o 5 de sus favoritos, de los que más suelen escuchar semanalmente, y muy a menudo suelen ser de industrias similares o tienen puntos en común esos podcasts. Entonces, una forma muy buena también de pensar quién es mi audiencia ideal, piensa qué podcasts son los que yo estoy escuchando o junto a qué podcast quiero yo situarme en la cabeza de mi oyente ideal. Y esa manera te va a ayudar también un poco a entender y a perfilar qué tiene en la cabeza esa persona, quién es esa persona y cómo puedes llegar a esa persona. Y la forma en la que vas a poder medir si te está dando éxito esa forma de trabajar, si de verdad estás afinando tanto el contenido de tu podcast, la imagen de tu podcast, que estás llegando a las personas correctas, es con las estadísticas. Luego, cuando os cuente dónde vais a subir vuestro podcast y cómo vais a distribuir vuestro podcast, os explicaré también que ahí tenéis acceso semanalmente a las estadísticas de cómo está performando vuestro podcast, cómo está rindiendo. Esto, por ejemplo, es una imagen de mi podcast, Cada Camino, en la cual podéis ver que la inmensa mayoría de mi audiencia son mujeres, lo cual era mi audiencia ideal cuando yo diseñé mi podcast. Quería que fueran mujeres las que me escucharan. Y la franja de edad es entre 23 y 27 años, la gran mayoría, seguido de 28 y 34 años. Cuando yo diseñé quién quería que fuera mi audiencia ideal, quería que fueran mujeres entre 23, 25 y unos
32, 30 años. Así que, como podéis ver, esto significa, es un reflejo y esto a ti te ayuda para saber si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si estás llegando a la persona correcta. Como podéis ver, yo, por ejemplo, en mi caso concreto, con mi podcast, con mi contenido, sí estoy llegando a la audiencia que yo quería llegar. Y esto es una forma muy buena de que vosotros mismos podáis llevar ese seguimiento de estoy llegando a quien quiero llegar. El podcast está llegándole a la persona para la que nació el podcast. Luego tenemos que tener en cuenta otras cuestiones como formato y frecuencia. Esos son temas que tenéis que tener súper claros antes de empezar a crear vuestro podcast. El formato y la frecuencia, yo recomiendo normalmente que no creéis un formato que vosotros no consumís, porque no va a ser sostenible en el tiempo. Por ejemplo, si a ti no te gustan los episodios que duran más de 1 hora y nunca has escuchado un podcast cuyos episodios duran más de 1 hora, no tiene sentido que tú te sientas a grabar episodios de más de 1 hora. Porque no hay coherencia. Si a ti no te gustan los episodios, y esto es una opinión personal, a mí generalmente no me gustan los episodios en los que entrevistan a otras personas. Cuando yo escucho un podcast, me gusta escuchar a la persona del podcast. Por eso es que voy y la escucho y estoy suscrita. Pero no me gusta cuando un podcast es semana tras semana tras semana trayendo a un invitado, porque lo que para mí significa es que tú no tienes contenido que darme, sino que tienes que estar trayendo semana tras semana tras semana a alguien para que me dé ese contenido. Es una opinión personal. Sí que me gusta, a veces sí escucho entrevistas, pero no me gusta en general escuchar un podcast que son solo entrevistas. Entonces, yo en mi podcast no hago entrevistas. Esto no significa que nunca vaya a hacer alguna. Algún día sí que me gustaría hacer a personas concretas alguna entrevista, pero no que fuera, digamos, el formato de mi podcast. Entonces, tened un poco en cuenta eso cuando lo creéis, cuando lo elijáis, que tenéis que tener un poco esa coherencia, porque si creáis algo que vosotros no consumís y que en el fondo no os gusta, no va a ser sostenible a largo plazo. La frecuencia, hay varias opciones. Lo más popular, lo que la gente más suele hacer son los episodios semanales, es decir, un episodio a la semana que se emite siempre el mismo día. Eso es muy importante. Luego también está la opción bisemanal. La opción bisemanal significa que sale tu episodio 2 veces en semana. Generalmente esto lo suelen hacer personas cuyos podcasts tienen una audiencia muy, muy, muy grande, de millones de reproducciones a la semana, que normalmente tienen sponsor con Spotify o con otras grandes casas y que normalmente les pagan por esto, porque es muchísimo trabajo. Y sobre todo cuando tú estás empezando desde cero, la gente no te conoce, no tienes, digamos, esos true fans, ¿no? Esas personas que van a ir siempre semanalmente a escucharte y a recomendarte. Entonces, es muchísimo trabajo y es muy abrumador empezar con un concepto bisemanal. La verdad, no lo recomendaría. Y luego hay otro formato que sería el de lunes a viernes. Esto también suelen hacerlo personas cuyo podcast está sponsorizado, está patrocinado o que les pagan, han firmado un contrato para hacer esto. Un ejemplo clásico sería, por ejemplo, el de Mía Astral. Mía Astral tiene un podcast que se llama El 99%, en el cual ella emite de lunes a viernes porque ya tiene un contrato con Spotify. De nuevo, no recomendaría que tuvierais un formato de lunes a viernes, sobre todo cuando estáis empezando porque es un compromiso muy grande y va a ser muy difícil que seáis capaz de crear esa consistencia cuando no tenéis todavía el músculo de estar creando semanalmente un episodio y saliendo todas las semanas con ideas frescas y nuevas. Entonces, mi recomendación personal sería que empezarais con un episodio a la semana. Después vamos a estar hablando de cuál es el mejor día para emitir, según las estadísticas, cuáles son los peores días para emitir, pero lo que sí quiero deciros, muy importante, es que una vez que elijáis un día, os comprometáis a ese día. Cuando tú estás creando una audiencia desde cero, un factor muy importante es la consistencia, porque la consistencia crea confianza. Entonces, si tú le enseñas a tu audiencia que todos los martes sale un episodio, cuando llega el martes, aunque tú no digas nada en redes sociales, la gente va a saber que tienen que ir a tu podcast porque esperan que haya un episodio. Le has creado ese hábito, porque tú también a tus oyentes puedes crearles hábitos. Entonces, esto es muy importante. Una vez que elijas la frecuencia, tienes que comprometerte a una fecha, a un día, y estar showing up, estar presentándote cada semana ese día. Luego estaría la duración. Hay distintos formatos de podcast. Podríamos decir, los shorties o episodios cortos,
Por ejemplo, en el caso que os comentaba hace un segundo, el de Mi Astral, el podcast 99%, hay episodios que tienen una duración muy variable. Hay episodios que duran literalmente 1 minuto y medio. Hay episodios que duran entre los 8 y 9 minutos, pero la media puede estar entre los 3, 5, 6 minutos. Son episodios muy cortitos, muy digeribles y de esa manera también se le hace mucho más fácil a la creadora o al creador del podcast poder estar creando contenido 5 días a la semana. Imaginaros que tú tuvieras que crear un podcast de 45 minutos 5 días a la semana. Aparte, tampoco creo que muchas personas estuvieran dispuestas a escuchar todos los días 45 minutos del mismo creador, porque no tenemos tanto tiempo. Y además estás compitiendo con la atención de muchos otros creadores. Normalmente la gente no escucha solo un podcast, escuchan varios. Entonces, ese sería un formato. Los shorties, los episodios cortitos de menos de 10 minutos. Siempre entre menos de 10 minutos es un shorty. Lo que pasa ya de 10 minutos, en torno a los 12, 15, 20, 23, serían duración media. Yo aquí pondría episodios que van desde los 12-15 minutos hasta los 45. Y luego ya todo lo que pasa de 50 minutos, 60 minutos hacia adelante serían episodios de formato largo. De nuevo, cuando tú no tienes una audiencia, cuando tú no tienes un público que está comprometido con tu contenido, tampoco te recomiendo que empieces con episodios tan largos. Incluso media hora sería largo cuando estás empezando. ¿Por qué? Porque la gente no te conoce, la gente no sabe qué esperar. Entonces, cuanto más rápido y digerible le des ese contenido, mejor. Así que lo ideal sería un episodio a la semana de una duración media tirando a corta, en torno a los 12, 15, 20, 25 minutos. Eso sería lo ideal si estás empezando, para que cualquier persona que de repente se tropiece con tu podcast vea un episodio accesible, porque un episodio de 15, 20 minutos uno lo puede escuchar mientras está en el gimnasio corriendo, mientras está dando un paseo, mientras va en el coche al trabajo, en montones de momentos. Así que esa es mi recomendación personal. Y por último estaría el formato. Como he dicho, hay formatos distintos. Hay un formato que es hacer entrevistas, el cual no es de mis favoritos. Luego estarían los solo episodes, son episodios que tú grabas solo contigo, una especie de monólogo, por así decirlo. Este es el formato y el contenido que a mí más me gusta consumir. Puede parecer un poco intimidante pensar en estar hablando 30, 40 minutos tú sola de un tema sin que nadie te dé feedback, sin que nadie te esté interactuando contigo, pero al final es un músculo que se aprende y que se trabaja. Yo mi episodio al principio, por esto que os he comentado, los mantenía un poquito más cortos para que la gente se enganchara y se animara a escucharlo. A medida que fui creciendo mi audiencia y fui creciendo esa fidelidad de mis oyentes, me fui atreviendo a crear episodios un poquito más largos y los míos suelen estar entre 35, 40, como mucho, 50 minutos. También está la posibilidad del co-hosting. Co-hosting son podcasts que presentas tú con otra persona. Es decir, son dos personas las que llevan el podcast. Un ejemplo de esto sería, no sé si lo conocéis, el podcast de Call Her Daddy. Este podcast lo llevaban dos mejores amigas. Lo que pasa es que luego al final tuvieron problemas porque, bueno, una historia, eso es un drama en el mundo del podcast. Tuvieron problemas y una de ellas fue la que se acabó quedando el podcast y bueno, luego cambió el formato. Pero ese era un gran ejemplo de co-hosting. Otro ejemplo, el podcast de Berto Romero y Buenafuente, co-hosting. Dos personas presentan un podcast. Otro formato distinto sería el de repasar la actualidad y noticias. Un podcast en el que te dedicas pues, a comentar noticias de la semana, noticias del día, y es un poco para esas personas que a lo mejor no quieren estar viendo las noticias, el telediario, pero quieren estar un poco puestas al día o que están buscando una opinión diferente o un punto de vista fresco que no le ofrecen los canales de pago o la televisión pública, etcétera, etcétera. Luego están también formatos como contar historias, los que os comentaba que son muy famosos de historias de terror, etcétera, etcétera. O también podcasts en los que se expresan ideas, se enseñan, etcétera, como pueden ser, por ejemplo, el podcast de Entiende tu mente. Lo único que os quiero dejar claro de todo esto es que Quentin Tarantino decía que aprender a hacer películas se hacía viendo películas. Así que esto es un poco lo mismo. A hacer podcast se aprende escuchando podcast. Si no sabes todavía cuál de estas tres cosas que hemos estado hablando, frecuencia, duración y formato, son las que serían más adecuadas para el podcast que tú quieres crear, te recomiendo que te pases una semana probando e investigando distintos podcasts.
de los que ya hay fuera, de los que ya existen, y que te plantees cuáles disfruto más, cuáles me gustan más, en cuáles me siento más enganchada y siento que quiero volver, qué tienen en común. Entonces elige 3, 4 podcasts que tú disfrutas escuchando, que son de tus favoritos, y párate a analizar cuáles son las similitudes, qué es lo que más me gusta de este episodio, qué es lo que no me gusta de este episodio, qué yo cambiaría de este tipo de podcast. Y crea un poco tu propia conjunción de elementos que forman el podcast que para ti es perfecto. Porque si no vas a crear un podcast que para ti sea perfecto, que disfrutes y que te fascine, pues no tiene sentido que crees un podcast en primer lugar. Y no te preocupes porque esto lo puedes ir perfeccionando y luego puedes ir puliendo un poquito las cosas, pero son conceptos claves que tienes que tener claro desde que te sientas a diseñar el podcast. ¿Cuándo voy a emitir? ¿Cuánto más o menos de largo van a ser mis primeros episodios? Y sobre todo, ¿en qué formato va a tener mi episodio? Así que ahora que hemos aclarado un poco las cuestiones más básicas del podcast que vamos a crear, vamos a meternos en la parte divertida, que es la parte de diseñar tu podcast. Vamos a elegir cuál es el nombre de mi podcast y cuál es el branding de mi podcast. El nombre, evidentemente, sois vosotros quienes los tenéis que elegir. No voy a decir yo qué nombre ponerle al podcast, pero quiero que tengáis claro que os voy a dar unos cuantos consejos para elegir el nombre. Y si sois de los que estáis viendo esta masterclass y lo que queréis es relanzar vuestro podcast, también se puede hacer y también se puede alterar el nombre del podcast. Esto es algo que, por ejemplo, ha hecho uno de los podcasts más populares en el tema de salud y bienestar, que es el podcast de Deliciously Ella. Ella ha cambiado recientemente el nombre, entonces que sepáis que si lo que queréis es relanzar vuestro podcast o reconectar con vuestro podcast, también podéis hacerlo perfectamente. Algunos de los consejos que quiero daros son los siguientes. Normalmente lo ideal es que el nombre de vuestro podcast sea fácil de recordar y fácil de decir, porque lo vais a tener que decir un montón, sobre todo cuando lo estáis recomendando, cuando la gente lo va a recomendar, si es que lo recomiendan. Tiene que ser un nombre que le resulte fácil de decir, que sí puede ser que sea pegadizo, pero que sea corto sobre todo. Cuanto más corto un nombre, más fácil de recordar, más fácil de decir. Entonces, ni muy corto ni muy largo. Una palabra, que el nombre de tu podcast sea solo una palabra, puede hacer que sea fácilmente confundible y puede hacer que no sea muy fácil de recordar. Yo, por ejemplo, de esto pequé la primera vez que diseñé mi podcast, por eso también os digo, se puede cambiar el nombre del podcast. Cuando yo lancé mi podcast, se llamaba Camino a Secas. ¿Qué pasó? Que cuando la gente buscaba Camino, había muchísimos podcasts antes que el mío, porque llevaban más tiempo, que tenían la palabra camino en su nombre. Entonces se posicionaban por encima del mío. Y lo segundo es que la mayoría de esos podcasts tenían que ver con el Camino de Santiago, entonces eran podcasts religiosos, católicos, etcétera, 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 que no tenían nada que ver con mi nicho. Entonces lo que hice fue añadirle una pequeña palabra que diferenciara el título y le añadí cada camino, que tenía mucho más sentido con el porqué de ese nombre, porque yo había elegido Camino como nombre para mi podcast, lo cual me lleva al segundo consejo, y es que intentéis que el nombre que le pongáis a vuestro podcast tenga una historia detrás, porque si algún día alguien os pregunta ¿por qué tu podcast se llama Cada Camino?, tú puedes tener una historia que contar. Si algún día alguien te pregunta, como el ejemplo que he mencionado varias veces durante esta masterclass, ¿por qué tu podcast se llama 99%?, Mi Astral esto lo cuenta muchas veces, porque se llama 99%. Y eso también genera la curiosidad y la intriga, sobre todo de las personas nuevas que llegan, de por qué este nombre, por qué has elegido este nombre. Es una buena forma de crear un poco una conexión extra con tu audiencia, que es un poco quién sabe la historia detrás del nombre, quién no sabe la historia detrás del nombre. Otro consejo que tengo es que no le pongáis vuestro propio nombre. Cuando estáis creando un podcast, tenéis la oportunidad de crear algo desde cero, tenéis la oportunidad de crear algo que está un poquito por encima de vosotros, un poquito más grande que vosotros, así que no seáis un poco egocéntrico en ese sentido. Tened en cuenta que grandes celebridades como Bruce Springsteen, Barack Obama, Brené Brown han tenido podcast. Y fijaos si sus nombres son grandes. Y no le han puesto su nombre al podcast, le han puesto otra cosa. Así que no seáis egocéntricos, no le pongáis vuestro nombre al podcast. Buscad algo un poquito más original. Y mi siguiente consejo es que no incluyáis la palabra podcast en el nombre. El podcast de fulanita de tal.
yo qué sé, Cantamañanas Podcast, porque es muy redundante. O sea, si yo estoy escuchando un podcast, no estoy en Instagram, no estoy en TikTok, no estoy en YouTube, estoy en Spotify, estoy en Apple Podcast. Entonces yo ya sé que estoy escuchando un podcast, es que estoy buscando un podcast. Entonces nadie le pone a su canal de YouTube cosas de jardín, canal de YouTube. Es redundante, es evidente. Entonces añadirle la palabra podcast a tu podcast, al nombre, es una redundancia, no aporta nada nuevo, no me da información extra, así que es una palabra que podemos suprimir. En cambio, lo que sí podéis hacer, un poco para sustituir esta manía que tiene mucha gente de añadir o bien su nombre como si fuera el nombre del podcast o de añadir la palabra podcast, es que podéis poner el título que hayáis elegido y añadir debajo creado por o con fulanita de tal, ¿no? Como aquí os he puesto algunos ejemplos para que los veamos. Anything Goes es el podcast de Emma Chamberlain, que es uno de los podcasts más populares que existen. Y ahí debajo pone el nombre de ella. Pone with Emma Chamberlain, con Emma Chamberlain. Al lado tenemos el 99% con Mi Astral. Debajo tenemos Nadie Sabe Nada. Ellos directamente no han puesto su nombre, pero este es un ejemplo de un título que tiene musicalidad, que tiene, no sé, que rima y que te dan ganas de decirlo. Nadie Sabe Nada. Es corto, es fácil de decir, es pegadizo. Este sería un ejemplo también de un podcast que, aunque yo lo escucho, es uno de mis favoritos, pero quiero que veáis, no siempre los nombres largos son los que mejor funcionan. Este nombre es un poco complicado de decir, es Working Hard, Hardly Working. Debajo, como veis, ella también ha hecho lo de With Grace Beverly. Esto sí es ideal, que añadáis el con y vuestro nombre. Yo también lo tengo en mi podcast. Pero un nombre así de largo no es tan fácil de recordar, no es tan fácil de decir, te trabas un poquito más diciéndolo y al final siempre vas a acabar diciendo el podcast de fulanita de tal. Así que intenta que sea algo fácil de decir, corto, fácil de memorizar y si puedes que tenga una historia detrás. Luego pasaríamos al diseño del branding. El branding es un poco la marca en torno a tu podcast. El branding es importante porque nos va a ayudar a crear un poco un feeling, una energía en torno a tu podcast. No es lo mismo crear un branding que sea en colores negros, con las letras en rojo, sin nada de color, aparte de esto, que crear un branding con rosa, con amarillo pastel, con nubecita. Evidentemente, la persona que vea eso, la persona que le dé a seguir y la persona que no le dé a seguir van a ser muy diferentes. Están pensadas para un público muy diferente. Así que cuando estás creando tu branding, también es una gran forma de llegar a tu audiencia ideal. Y recordad que la audiencia es lo que va a determinar el éxito de tu podcast. Un podcast, por muy bueno que sea, si no le está llegando a las personas correctas, no va a llegar a ningún sitio. Ese podcast no va a funcionar porque no lo está escuchando nadie. Entonces, una gran forma de saber llegar a las personas es mediante cómo tú presentas tu podcast. Y un buen branding es lo que puede hacer que una persona que jamás ha escuchado tu voz, que no sabe si lo que vas a decir es interesante o poco interesante, se sienta atraída a confiar en ti o intrigada o curiosa y le dé o bien a escuchar o lo que más nos gustaría a seguir. Entonces, lo primero que tenéis que tener en cuenta es el artwork. El artwork es un poco el diseño pequeñito que sería la imagen o foto que tienen todos los podcasts. Aquí os he puesto algunos ejemplos de podcasts bastante famosos, pero quiero que los veáis por un motivo muy concreto y es que quiero que veáis que es posible crear desde diseños súper sencillos que no tienen ni foto, ni mucho diseño gráfico, ni nada, a diseños más elaborados. Por ejemplo, Se Regalan Dudas es un podcast muy, muy famoso de alcance, un alcance enorme sobre todo en la comunidad hispanohablante. Y si os fijáis, este diseño literalmente lo podéis hacer cualquiera de vosotros en una hora en Canva. Un fondo liso, el título y poco más. Súper sencillo, súper fácil. Luego podéis tener algunos un poco más elaborados, como aquí el de Mi Astral, un poquito más elaborado. El de Bien y Va, de Dani Schultz, un poquito más elaborado. Tiene una fotografía, tiene un poco de diseño detrás, etcétera, etcétera. Y el más elaborado, en mi opinión, el de Emma Chamberlain, porque es un diseño que le han hecho específicamente, que es como una especie de caricatura de ella misma. Ese está más elaborado.
Lo que quiero decir con todo esto es que si estáis, y por último también os he puesto Dare to Lead, este podcast es de Brené Brown, igual, aunque en diseño gráfico está más elaborado que el de Se Regalan Dudas, no deja de ser un texto sobre un fondo. Lo que quiero decir con esto es que no quiero que cuando estáis creando vuestro podcast, cuando estéis a punto de lanzarlo, os esté frenando el hecho de que todavía no tenéis un diseño del artwork o que no queréis poner vuestra fotografía o que no os encanta el diseño. Cuando yo lancé mi podcast, a mí no me encantaba el diseño, y esto lo he contado en algún episodio precisamente, pero lo lancé y luego siempre tienes la opción de cambiar esto, de cambiar el diseño. De hecho, hay muchísimos creadores de podcast que lo que hacen es cada temporada cambian el diseño, porque es una forma de darle un aire fresco, de que también la gente sepa que la temporada ha cambiado, que hay algo nuevo, y también es una forma de que si te ha aburrido o no te encantaba el diseño con el que lanzaste, tengas la oportunidad, la puerta abierta a hacer un cambio ahí. Entonces, no quiero, y esto os lo estoy enseñando para que veáis que hay muchísimas opciones, pero no tenéis que casaros con una y que sea esa para el resto de vuestros días y que no tenéis que complicaros la cabeza, que en un fondo a color, con una letra, un texto legible, tenéis de sobra para empezar. De sobra. Esto me lleva también a lo siguiente. Uno, en esta imagen lo que podéis ver es que se pueden hacer rebranding, ¿vale? Que es lo que estábamos hablando. Se puede cambiar la imagen, se pueden cambiar los colores. Y sobre todo, lo que quiero que veáis es que se tiene que sacar una paleta de color para el branding de tu marca. No es elemental, pero sí es muy útil. ¿Por qué? Porque tú luego, lo ideal es que cuando lances tu podcast, sobre todo cuando estás empezando desde cero, te vayas a redes sociales a promocionarlo. Porque es otra magnífica forma de llegar a nuevas personas, a nuevos oídos. Entonces, cuando tú estés creando contenido para promocionar tu podcast, ya sea en Story, ya sea con posts en Instagram, ya sea con Reels, con TikTok, en YouTube, tienes que tener una coherencia de marca. Entonces, los tonos que tú utilices para crear contenido promocionando tu podcast tienen que recordarle a la persona a tu podcast. Imaginaos, si yo mi podcast siguiera siendo, como veis en este ejemplo, como era antes en 2021, que eran colores así en tono naranja, rosado, amarillo claro, pero yo utilizara los colores tipo marrón, beige, marroncito claro, café, para promocionarlo, nadie asociaría. Pero cuando tú estás repitiendo continuamente los mismos colores, yo ya asocio que tienen que ver con este podcast. Entonces crea coherencia. Así que cuando tú hagas tu diseño, saca unos 2-3 colores, no necesitas más, para utilizar luego a la hora de promocionar en redes sociales. Este ejemplo lo he querido poner porque Grace Beverly, que es una persona que tiene un podcast que se posicionó en los más escuchados el año pasado, eso que sacó muy pocos episodios, es una de las personas que este año para la nueva temporada lo que ha hecho es, como podéis ver, hacer un rebranding, pero del diseño. No ha cambiado la paleta de colores, pero sí la imagen, el diseño. El caso de al lado es mi propio podcast, en el cual en 2021 la imagen era completamente distinta a la imagen que hay ahora. No solamente cambia el diseño, sino también la paleta de colores. Esto lo muestro para que veáis que tampoco os tenéis que casar con lo que diseñéis hoy antes de lanzarlo. Lo interesante es que de aquí aprendáis las herramientas básicas para lanzar. Y luego, a medida que vayáis conociendo vuestro podcast, que vayáis conectando con vuestro podcast, vosotros mismos vais a saber cuándo es hora de decir, esto ya no me representa, esto se puede cambiar, o aquí hay algo que me está pidiendo un lavado de cara, un nuevo enfoque, o que le meta un poco más de vida al proyecto. Así que sepáis que esto está absolutamente abierto como posibilidad y que lo podéis hacer en cualquier momento. Aunque lo ideal es tratar de que coincida con un cambio de temporada para que también a las personas les sirva como para asociaros con, una nueva temporada, un enfoque nuevo, voy a ver qué tal. En cuanto al branding, otro elemento a tener en cuenta es la música. La mayoría de los podcasts tienen un music theme, es decir, como un tema musical con el que presentan o despiden los episodios. Os voy a recomendar 2 plataformas en las que podéis encontrar vuestro propio music theme, pero quiero que tengáis en cuenta 2 cosas. Lo primero, que sea música sin copyright, porque os podéis meter en un problema. ¿Podéis buscarla en YouTube? Sí, pero os va a llevar más tiempo
En YouTube hay veces que la gente sube música que es sin copyright, pero luego lo cambian y luego te metes en problemas. Os recomiendo directamente así que os vayáis a Upbeat, esta página que veis aquí. Es una página que hay opción de pago, pero la mayoría son canciones gratuitas. Entonces podéis buscar la que más os guste, descargarla y utilizarla para vuestro music theme. También hay una plataforma muy muy famosa que se llama Epidemic Sound, pero esta plataforma sí es de pago, así que realmente solamente se la recomendaría a personas que tienen un podcast que ya tiene éxito, que tiene una gran audiencia y que le está generando de alguna manera dinero, porque ahí puedes encontrar canciones mucho más especiales. Y sobre todo que tú al pagar por una canción te aseguras de que no hay otra persona usándola. Mientras que si te bajas una canción gratuita, en la gran infinidad de podcasts que hay en el mundo puede ser que haya otra persona que utilice la misma música que tú, pero bueno, hay un banco de contenido enorme y muy, muy, muy mala suerte tenéis que tener para que otra persona dé con vuestra misma canción. Entonces, ¿para qué se utiliza el music theme? Al igual que los colores, la música genera familiaridad. Si tú todas las semanas escuchas un podcast y ese podcast empieza con una cancioncilla, te prometo que va a llegar un punto en el que tú le des al podcast y antes de que empiece a sonar nada, en tu cabeza tú vas a estar tarareando la canción. Y a mí me pasa. Yo muchos de los podcasts que escucho ya me son tan familiares las cancioncillas que me doy cuenta de que las estoy tarareando. Entonces se convierten de alguna manera en parte de tu marca. Hay gente que la utiliza para hacer la introducción, hay gente que la utiliza también al final del episodio. Y bueno, algunos consejos con esto. No cometáis el horror de poner, creo que he dicho horror, pero es que es un horror de error. No cometáis el error de poner una canción. Porque la gente cuando va a escuchar un podcast va a escucharte a ti, no a escuchar una canción. Entonces, hay gente que a veces pone el music theme y lo pone 30 segundos o 40 segundos. La gente ya se ha aburrido. Ya no se han quedado a escuchar. Sobre todo si no están suscritos y sobre todo si no conocen tu podcast. Entonces, no ponga un fragmento demasiado largo. Hazlo lo más simple posible, entre 7 y 10 segundos, y ya va de sobra. Ya va de sobra. Y sobre todo, si vas a incluir una canción que te has descargado de alguna de estas plataformas, en la descripción de tu episodio, asegúrate de incluir siempre los créditos a la persona que está creando esa música. Porque si no, también hay veces que te puedes meter en problemas. Hay personas que no utilizan como tal una introducción musical, sino que lo que utilizan es una introducción pregrabada. Personas que a lo mejor la introducción del episodio es como si fuera un tráiler o una presentación, autopresentación de qué va el podcast o de quiénes son ellos. Esto, particularmente, esto es una opinión personal. A mí no me gusta demasiado porque está bien si no conoces a la persona, está bien si solo vas a escuchar un episodio porque te da contexto de quién es esa persona, pero si todas las semanas escuchas ese podcast, se vuelve muy repetitivo. Entonces, la mayoría de las plataformas te dan la opción de crear un tráiler para tu podcast. Si estás pensando en hacer una introducción pregrabada presentándote, en lugar de ponerla todos los episodios antes de que empiece el episodio, que se vuelve un poco repetitivo, utilízalo como un tráiler. Y luego utiliza para la introducción un music theme. Es la manera más eficiente de utilizar estos dos recursos. También, si no quieres presentarte, si no quieres hacer un tráiler, no tienes por qué hacerlo. Muchísimos podcasts no utilizan ni la presentación ni el tráiler. Y un último elemento que quiero que tengáis en cuenta sobre vuestra marca de vuestro podcast es tú. Es tenerte en cuenta a ti. Es decir, cómo tú hablas, tu acento, tus coletillas, tus bromas, sobre todo tener bromas internas con tu audiencia, bromas que solamente entienden las personas que escuchan el podcast. Es una parte muy, muy, muy importante de tu marca y que mucha gente pasa desapercibida. Y hay mucha gente que cuando crea contenido, sobre todo cuando crean podcast, ignoran esto. Y se esfuerzan por hablar de una manera súper correcta, se esfuerzan por ejemplo, cuando cometen un error, editar el error en vez de dejarlo fluir, que es natural y es familiar. Si yo estoy hablando contigo en persona, yo me voy a equivocar en persona, yo no borro y edito esa conversación. O sea, te ríes, como me ha pasado a mí hace un segundo, y sigues la conversación. Entonces, mantén esas cosas frescas y naturales, porque al final lo que genera familiaridad también es que la persona se sienta como que está hablando con un amigo, que está
hablando con una persona real, no con un robot, porque para eso una persona pondría las noticias y pondría la radio y desconectaría. Así que una parte importante de tu marca eres tú, es tu forma de hablar, es tu acento, son tus expresiones, son tus coletillas, son tus errores, es tu risa y es todo eso. Tenlo en cuenta cuando estás creando tu podcast y que no te dé miedo tu acento, que no te dé miedo tu voz, que no te dé miedo tu risa, que no te dé miedo equivocarte, dudar, trastabillarte hablando, porque al final se va a convertir también en parte de tu marca. Y hecho todo esto, teniendo claras las cuestiones más básicas de en qué va a consistir tu podcast, teniendo claro cuál es el diseño de tu podcast, disfruta creando todo eso de la parte creativa. Pasamos a la parte técnica, cómo grabo mi podcast y cómo lo distribuyo para lanzarlo. Así que vamos a empezar primero con la parte más técnica. La parte más técnica tiene que ver con el setup, es decir, con todo lo que vas a necesitar a nivel técnico para grabar un episodio. Evidentemente, punto número 1, micrófono. Yo recomiendo particularmente este que yo estoy usando, sobre todo para empezar, porque a ver, la cosa es que cuando tú estás creando un podcast, el único elemento que tienes para mantener ahí al oyente es tu voz. Por lo tanto, la calidad del sonido tiene que ser tu prioridad número 1. En YouTube hay estudios que han demostrado que aunque la calidad del audio no sea buena, también como te estás apoyando en vídeo, puedes conseguir que la persona se quede. Pero normalmente la gente, es más probable que una persona vea un vídeo que tiene mala imagen pero buen sonido. A las personas no les importa mucho lo que estamos oyendo. Pero es que tú en un podcast no tienes ni una foto que llame la atención de la persona, no tienes un vídeo que te apoye, solamente tienes tu voz. Entonces, si yo le doy play a un podcast, por mucho que me guste el título, por mucho que me llame la atención el artwork, por mucho que me sienta identificada con el tema que está hablando ese título y que piense que ese episodio es para mí, si yo le doy al play y en el episodio se oye mal, el sonido está sucio o no sé, no me gusta, se oye eco, se oye lejos, se oye interferencia, yo no voy a quedarme a escuchar ese episodio. Entonces, si tienes que invertir en algo, que sea en tu micrófono. Evidentemente, hay precios de todos los puntos. Tenemos desde, quizá hay personas incluso que están grabando con micrófonos de solapa. No lo he utilizado, no puedo decir si van bien, mal o regular. Pero hay personas que están utilizando micrófonos como este, hay personas que están utilizando micrófonos como el de Shure, que es el más popular entre los grandes podcasts. Pero es que esos micrófonos te pueden costar en torno, ahí lo estáis viendo, entre 160 y 350 euros. Una persona que está empezando, una persona que no tiene audiencia, una persona que lo está haciendo por diversión, como un proyecto, como algo complementario a su negocio o a su presencia digital, que no sabe todavía si va a disfrutar creando un podcast, si es para ella crear un podcast o para él. No tiene sentido que vaya y te gastes entre 200 y 400 euros en un micrófono, porque es muy profesional o porque es el que todo el mundo usa. Entonces, hoy en día en Amazon puedes encontrar un micrófono como este, entre los 25 o 30 euros, comprarlo. Además, Amazon, por ejemplo, pone muchísimas ofertas y lo puedes encontrar de vez en cuando rebajado y empezar a funcionar con esto. Y luego, si tu podcast crece, si tu compromiso crece, si lo disfrutas, premiarte invirtiendo en un mejor micrófono. Pero hoy en día, con un micrófono como este, puedes crear un episodio de una calidad increíble. Luego tienes que tener en cuenta que necesitas un software de grabación. Para las personas que utilizan Mac, Mac trae de serie un software de grabación ya instaurado que se llama GarageBand. Es muy intuitivo de usar, muy fácil. En YouTube hay muchísimos tutoriales de lo más básico que necesitas, que básicamente es conectar el micrófono, darle a grabar y aprender a cortar y a editar. Punto. En un día aprendes, pero de sobra. Para las personas que no tienen Mac, otro de los software más populares y que muchísima gente utiliza es Audacity. Os lo podéis descargar, es completamente gratuito y podéis tenerlo en cualquier tipo de ordenador. Luego, para el setup, tened en cuenta que lo mejor
para el sonido son los espacios pequeñitos. Hay gente que incluso llega a grabar dentro de un armario, pero pensad en los estudios de grabación. Son normalmente pequeñitos, sin ventanas, con mucha alfombra en el suelo, con la pared insonorizada. Evidentemente no vamos a insonorizar nuestra casa para grabar un podcast, pero intentad que cuando estéis sentados grabando sea un momento del día en el que está silencioso, en el que hay silencio. Intentad que estén las ventanas cerradas, que sea una habitación pequeña, no muy grande, no vayáis quizá al salón, iros a lo mejor a una habitación más pequeñita. Si puede ser que esté amueblada, porque las habitaciones vacías tienen eco. Y podéis tener, sí, alfombra en el suelo, siempre ayudan, etcétera, pero sobre todo que sea un espacio no muy grande y con todo cerrado, con las ventanas cerradas, etcétera. Luego tendríamos que tener en cuenta el hosting, pero de esto vamos a hablar cuando hablemos del lanzamiento. Y luego, como opcional, os he incluido cámara y auriculares. Si os fijáis, muchos de los podcasts la gente lleva auriculares. Me podría tirar un triple y deciros que sé para qué se utiliza, pero no lo sé. Hasta donde me llega la imaginación, me imagino que es porque cuando están grabando varias personas para escucharse. Pero si tú estás grabando tú sola, no lo necesitas, la verdad. Si alguien me quiere explicar a mí para qué sirven los auriculares, podéis explicármelo, pero yo alguna vez lo he intentado y me agobia un poco llevar los auriculares, así que no lo utilizo. Y la cámara es para aquellas personas que quieran grabar el podcast. Yo entiendo que si estáis empezando, y sobre todo si estáis empezando desde cero, y no os sentís muy cómodos, quizá no apetece grabaros, es completamente respetable y entendible, pero para aquellas personas que queréis relanzar vuestro podcast, y sobre todo para aquellas personas que queréis promocionarlo en redes sociales, lo ideal es que lo grabéis y que os grabéis a vosotros mismos haciendo el podcast, para que una persona luego pueda ver ese fragmento. De esa manera vais a llegar a muchísimas personas, de verdad, es de las formas, de las herramientas de promoción más potentes que existen hoy en día, sobre todo con el vídeo en formato corto, en Reels, en TikTok, etcétera. Pero es opcional completamente, absolutamente opcional. No necesitáis una cámara para empezar a lanzar vuestro podcast y es algo que podéis incluir o no incluir. Hay muchísimos podcasts famosos hoy en día que no tienen formato vídeo, pero sí quiero que tengáis en cuenta que cada vez más nos estamos moviendo al formato vídeo. Incluso plataformas como Spotify hoy en día incluyen la opción de que tú puedas ver el episodio. No solo escucharlo, verlo. Y hay gente que está empezando a grabar por completo los episodios y subirlos también en Spotify. Antes se subían a YouTube como de forma complementaria, pero es que ya se están subiendo también a plataformas como Spotify. Entonces es algo que podéis tener en cuenta. Después quiero que tengamos en cuenta los episodios de lanzamiento. Una vez que tú ya sabes de qué va tu podcast, tienes tu nicho, tu audiencia ideal, el branding, la paleta de colores, te has comprado el micrófono, tienes el software para grabarlo, llega el momento de sentarte a grabar tu podcast. Y aquí quiero dejaros varios consejos y aquí es donde vienen la mayoría de los consejos que quiero dar hoy. Si estás empezando desde cero, con cero audiencia, con cero seguidores, tienes que crear 3 episodios de lanzamiento. Elegir mínimo y de sobra, 3 episodios de lanzamiento. ¿Por qué? Porque si tú tienes un podcast que no conoce nadie y yo de casualidad llego a tu podcast, pero yo no te conozco a ti, hay más posibilidades que yo sepa si ese podcast me interesa o es para mí o me resuena si veo más de una opción. Además, esto genera la sensación de consistencia. A mí, llegar a un podcast y ver 3 episodios en lugar de uno suelto, ya me genera sensación de consistencia porque pienso, wow, ya hay 3 episodios. O sea, van a venir más. Pero si yo entro a un podcast y solamente veo un episodio, digo, madre mía, a saber cuándo sube otro. Entonces, uno, te ayuda a crear esa ilusión de consistencia, antes incluso de que tengas la consistencia. Segundo, cuando llega alguien a tu podcast, tiene más catálogo. Puede ver si ese podcast resuena, si ese podcast es interesante, si ese podcast se alinea con lo que a esa persona le interesa, escucha, le gusta, etc. Porque si solo subes un episodio cuando lanzas, estás reduciendo tus posibilidades a 1.
A lo mejor tienes 20 ideas magníficas, pero has elegido una que probablemente no es la más interesante de repente. Y han llegado personas que le hubiera gustado tu contenido, pero como han tenido la mala suerte de elegir un mal primer episodio, han pasado de largo. Pero cuando tú lanzas con 3 episodios, tienes 3 tiros, ¿sabes? Tienes 3 oportunidades de que la gente se quede, no solamente una. Entonces, para las personas que empiezan de cero, como hice yo, 0 seguidores, 0 audiencia, 0 comunidad, 3 episodios. Ahora, si tú ya tienes una audiencia, si tú ya tienes una comunidad, no necesitas hacer esto. Porque en general, si tú ya tienes una comunidad, ya tienes una audiencia, ya has creado una sensación de fidelidad con esas personas. Y si tú lanzas un nuevo proyecto, esas personas van a ir a escucharlo. Y luego, si tú ya tienes una comunidad, la semana que viene, cuando lances un nuevo episodio después del lanzamiento, tú vas a recordárselo a tu comunidad. Por eso las personas que ya tienen comunidades no hacen esto. Pero quien empieza desde cero, empieza sin lugar a dudas lanzando 3 episodios. Y esto es un error que veo muy, muy, muy a menudo. Sobre todo, si tú tienes 3 episodios cuando lanzas, significa que has tenido 3 oportunidades para practicar grabar un podcast. Y compara el primer episodio con el tercero. Hay una diferencia enorme. Y quiero que sepáis que elegir los episodios correctos puede significarlo todo. Hoy en día, mi podcast lo lancé en abril 2021. Esta masterclass está grabándose en septiembre 2022. Los 3 episodios con más reproducciones de todo mi podcast son estos 3. Y yo no los elegí al azar. Yo hice el ejercicio que os comenté al principio de la clase de una lista de 20-30 episodios. Yo analicé mis 20-30 episodios y dije, de estos 30 episodios, ¿cuáles son los 3 que mejor reflejan de lo que yo voy a estar hablando? El contenido del que voy a estar hablando. ¿Cuáles son los 3 que yo veo como más potentes, que a mí más me gustaría escuchar, que a mí más me interesarían? Y fueron perder el miedo a empezar algo nuevo, el síndrome del impostor y cómo dejar de preocuparnos tanto por lo que piensan los demás. Hoy en día, más de un año después, estos 3 episodios, para mi desgracia, porque no son tan buenos como los que vinieron después, pero de alguna manera también es una palmadita en la espalda para mi yo inicial que le daba miedo y que no sabía con qué lanzar, son los 3 episodios más escuchados de mi podcast. Así que es una decisión que no quiero que toméis a la ligera. Quiero que la toméis con estrategia y penséis cuáles son los 3 episodios que más jugo pueden sacar de un poco el contenido que quiero crear. ¿Cuáles son los 3 episodios que más pueden conectar con las personas y que mejor pueden reflejar lo que yo quiero crear? Porque puede ser muy decisivo a la hora de que nuevas personas lleguen y decidan quedarse. Y ya que has elegido tus 3 episodios de lanzamiento, solamente te queda sentarte a grabarlos. Pero voy a daros una mini pauta para que estructuréis vuestros episodios. Un error también muy común es empezar a grabar y darte cuenta de que no tienes una estructura, no tienes un guión, por así decirlo, en el que apoyarte semana tras semana. Eso también crea la sensación de desorden en tu cabeza cuando estás intentando expresar tu idea. Entonces, esta es una estructura muy básica, pero que os va a funcionar de maravilla. Tenedla en mente cuando estáis grabando, o sobre todo cuando estáis pensando de que vais a hablar en un nuevo episodio. Normalmente empiezan con la introducción, el music theme que hablábamos antes, que recordad no debe ser una canción entera, es decir, serían entre 3, 7, 9 segundos de música. Luego estaría la bienvenida al episodio. Aquí es importante tener en cuenta que si vuestro podcast es de entrevista, en este momento, en la bienvenida, es cuando presentáis al invitado. Por favor, si hacéis un podcast de entrevista o si alguna vez entrevistáis a alguien en vuestro podcast, presentad siempre al invitado. No hay nada peor y nada menos profesional que dejar que el invitado sea quien se presente. Siempre haced vosotros una introducción. No deis por hecho que la persona que escucha el episodio sabe quién es esa persona. Y hacedlo a vosotros, presentad a vuestro invitado. Si no tenéis un podcast de entrevista, en la bienvenida pues simplemente dais la bienvenida a vuestro oyente, pero también, de nuevo aquí, no os frenéis demasiado. Mucha gente viene a vuestro podcast porque
ha llegado por el título, porque ha visto un título que le ha gustado, porque ha escuchado un fragmento en redes sociales y le interesa el tema. Entonces, no contéis vuestra vida en verso. En algún episodio puntual sí que podéis hacerlo, pero no contéis vuestra vida en verso. Y pasad directamente a presentar el episodio, a presentar el tema del día. ¿Por qué estáis hablando de ese tema? ¿Cuál es el tema del que vais a estar hablando? Desarrollad el episodio. Esto es lo que debería ocupar el mayor tiempo del episodio como tal. Presentación del episodio y desarrollo. Y luego los últimos minutos, 2-3 minutos, que sean para despediros de vuestra audiencia. Recordad cosas como nos vemos la semana que viene, espero que os haya gustado. Y aquí es muy importante meter siempre una CTA. Una CTA es una call to action, es una llamada a la acción. Las personas normalmente actuamos cuando nos dicen que lo hagamos. No tengan miedo de decirle a las personas, si os ha gustado el episodio, suscribiros. Si queréis más contenido hasta que vuelva a salir el episodio nuevo la semana que viene, veniros a mis redes sociales, que allí estoy todos los días, todas las semanas. Veniros a mis redes sociales, seguidme en @. Dejad una valoración si os ha gustado el contenido. O otra forma muy buena de hacer CTAs, llamadas a la acción, es decirle a vuestra audiencia ¿qué haríais vosotros? ¿Qué os ha parecido este episodio? ¿Qué feedback tenéis? ¿Cuál es vuestra opinión? Hacerle preguntas. Y de esa manera decirle, y si queréis contarme vuestra reacción y queréis contarme vuestra historia, vuestra opinión, cuál es vuestro punto de vista, veniros a mis redes sociales y me lo contáis por ahí. Y de esa manera también las personas que te están escuchando en el podcast, porque hay gente que te encuentra solamente en el podcast, que no te conoce de redes sociales, se va a tus redes sociales. Entonces, nunca os olvidéis de las llamadas a la acción. No pasa nada porque tú le digas a alguien, oye, que si te ha gustado, que te suscribas, que voy a hacer más episodios. Oye, que si te ha interesado, que te venga a mis redes sociales, que allí también cuento cosas. Está perfectamente bien y no pasa nada. Y es una forma también de invitar a la gente a iniciar una conversación contigo, para que no sea también una conversación de una única dirección. Entonces, ahora llega el kit de la cuestión de todos los podcasts. Ya que has grabado tu episodio, ¿qué te queda? Ponerle un título. Aquí es donde literalmente creo que más personas se olvidan de la importancia de los títulos. Y quiero que tengáis muy claro algo. Un gran episodio puede desaparecer debajo de un mal título. Nunca subestimes el poder de los títulos. Porque, sobre todo, si tú estás empezando, la manera de llegar a las personas es poner un título que refleje a la perfección o bien el contenido de tu episodio o bien cómo ese episodio va a ayudar a esa persona o qué le va a ofrecer a esa persona. Entonces, un error muy común que solamente las personas con grandes audiencias se pueden permitir es algo que a mí personalmente me da una manía que me muero y es ponerle a los episodios títulos como estos que vemos aquí. Anything Goes, os he dicho al principio de la masterclass que es uno de los podcasts más populares en el mundo entero, Emma Chamberlain, y solamente ella se puede permitir el privilegio de coger y ponerle a un episodio acné. Parties, fiestas. Y ya. Y tú dices, un episodio que dura 1 hora, y tú solamente me estás diciendo parties. ¿Qué me estás dando para que yo escuche ese episodio? O sea, parties, ¿pero qué? ¿Cómo hacer una fiesta? ¿Las 3 peores fiestas de mi vida? ¿Por qué no voy a fiestas? ¿A qué edad debería ir ¿De qué vamos a estar hablando? ¿Por qué me voy a sentar 1 hora a escucharte hablar de fiestas? ¿Pero fiestas de qué? ¿Fiestas de Navidad? ¿Fiestas de trabajo? ¿Fiestas con amigos? ¿Fiestas de disfraces? Ella se lo puede permitir porque sabe que tiene una audiencia tan fiel que ponga el título que ponga, sin dar pistas, se van a ir a escucharlo. Esto, ¿quién lo hace también? Danny Schulz. Danny Schulz sabe que tiene una conexión tan fuerte con su audiencia que no necesita poner un título súper optimizado porque la gente lo va a escuchar. Pero si tú estás empezando desde cero o si tú no tienes una gran audiencia, no haga esto. Honestamente, porque puedes hacerle perder el tiempo a la gente. Porque yo a lo mejor entro aquí pensando en el episodio de acné, que es un episodio en el que me vas a decir cómo mejorar mi acné, por ejemplo, y me como un episodio de 1 hora
en la que me cuentas que tener un granito te arruinó tu primera cita. Yo quiero saber de qué va el episodio porque mi tiempo es limitado y porque hay 50 personas más creando podcast todos los días. Entonces, es una forma, honestamente, de tener en consideración el tiempo de las personas y decir, en este episodio lo que te vas a encontrar es esto. Y si te sirve, me alegro muchísimo. Y si no te sirve, hay 100.000 episodios más ahí fuera y espero que el de la semana que viene sí resuene contigo. Pero por favor, no hagáis esto. Ella lo hace y es cool, porque tiene una audiencia enorme, pero no es práctico. No es práctico ni es funcional. Entonces, si tú estás creando un podcast, el mayor servicio que puedes hacer con tu podcast es ser lo más directo posible con el contenido de ese episodio. ¿De qué va ese episodio? ¿Qué tema trata ese episodio? Otro ejemplo completamente opuesto, y es uno de mis podcasts favoritos, el de Grace Beverly. Y es una persona que yo admiro mucho, y si me conocéis, que yo sabéis lo que es una expansora, porque es un concepto que menciono muchas veces, ella para mí es una expansora. Pero en este caso, y este episodio lo ha publicado esta semana, y en cuanto lo vi dije, lo tengo que meter en la masterclass. Episodio 12. I would much rather a 5-figure guy who's going to exalt me than a 7-figure guy who's going to oppress me. El nombre de la invitada, Candice Brathwaite, Gets Real of Female Breadwinning. Me he perdido. O sea, cuando he llegado al final de leerlo, digo, no sé lo que estoy leyendo. No sé lo que estoy leyendo. Sobre todo, volvemos a lo mismo. Si yo no sé quién es la invitada y me pones una cita de la invitada, ya me está faltando información. Ya me está faltando información. Poner un título excesivamente largo, incluyendo una cita del episodio, es una magnífica decisión para que nadie pinche en ese episodio. De nuevo, estas son cosas que se permiten el lujo de hacer personas que tienen grandes audiencias, pero es que luego personas que crean sus propios podcasts ven esto, piensan que se hace así, lo replican y nadie pincha en su episodio. Y es por esto. Entonces, cambiemos la idea de un título no optimizado por un título optimizado. Títulos bien creados. Títulos que te van a hacer que las personas correctas lleguen a ti. Entonces, aquí os he puesto 3 ejemplos. Dos podcasts muy famosos. El primero es Diario de un CEO. Y en este título podéis ver ¿por qué deberías tomar responsabilidad personal? Con Matthew Hussey. Matthew Hussey, punto número 1, es un personaje en redes sociales muy famoso. Es como un coach de relaciones. Estás poniendo quién es el invitado. Perfecto. Matthew Hussey. Punto. El nombre del invitado, si es que yo no necesito nada más. Luego me estás diciendo por qué debería, además el debería en mayúscula, o sea, me estás generando una sensación de urgencia, de debería qué, de importancia. Y me estás hablando de qué va el tema, tomar responsabilidad personal. Yo ya viendo esto, tengo información de sobra para saber si ese episodio me interesa o no me interesa. Y de nuevo, este es un podcast de los más escuchados, pero es una forma de tener en consideración el tiempo de tu audiencia. Luego tenemos cómo contar mejores historias con Kindra Hall. De nuevo, nombre de la invitada. Y te estoy diciendo un cómo, Entonces ya sé que en ese episodio me van a explicar algo. Voy a salir de ese episodio sabiendo cómo hacer algo. Y me están diciendo qué es lo que voy a saber hacer mejor. Contar mejores historias. Perfecto, perfecto. Y este episodio os lo he puesto en concreto porque fue uno de los episodios que para mí marcó un antes y un después. Cuando yo lancé mi podcast no estaba creciendo, a lo mejor tenía 7 seguidores o 10 o 12 seguidores, oyentes, pero entonces publiqué este episodio. Y de la noche a la mañana me llovieron un montón de personas que se unieron al podcast, como unas 100 personas. Y puse, estoy quemado, que es el síndrome de burnout. Burnout es una keyword, es una palabra clave. Una persona puede ir a buscar burnout porque no sepa lo que es, porque lo ha escuchado en redes sociales y puede ponerlo en el buscador. Perfecto, palabra clave. Y luego te explico qué es el síndrome del burnout. Entonces tú ves este título y dices, o bien te estás identificando con la primera frase, que es cortita, estoy quemado,
O podrías poner me siento perdido o estoy triste. Conectas con la emoción. Entonces una persona automáticamente, si lo está sintiendo, puede decir, ok, yo estoy quemada, cuéntame más. Y entonces ahora te digo, ¿qué es el síndrome del burnout? Y entonces dices, perdona, que lo que me está pasando tiene un nombre. ¿Qué es ese síndrome? Esto es una forma de optimizar los títulos. Entonces, incluir palabras clave que se tratan en el episodio. Contar historia, responsabilidad personal, burnout, síndrome del impostor, palabras clave. Y luego incluir el qué es, cómo se hace, por qué deberías, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tienes un invitado, evidentemente el nombre del invitado. Pero por favor, no ignoréis la importancia que tienen los títulos. Y literalmente el título es lo que va a hacer que una persona pinche o no pinche, escuche o no escuche un episodio. Y al final, crear títulos genuinamente buenos es un arte. De verdad os lo digo, es un arte. Y un gran episodio se puede perder para siempre debajo de un mal título. Así que no lo infravaloréis. Y vamos a ir acabando porque, como podéis ver, hay mucha tela que cortar dentro del mundo del podcast. Entonces vamos a ir hablando de que una vez que ya tienes grabado con tu título todo perfecto, tu episodio, tus 3 episodios de lanzamiento, necesitas compartirlos con el mundo, necesitas lanzar tu podcast. Entonces, ¿dónde haces eso? Pues para eso existen las plataformas de hosting. Hosting básicamente es una plataforma que lo que hace es que almacena la información de tu podcast y que te genera un enlace único para ti con el que tú puedes distribuirlo. Entonces, la gente muchas veces dice, ¿cómo subo mi podcast a Spotify? ¿Cómo subo mi podcast a Amazon? ¿Cómo subo mi podcast a Apple Podcast? No lo haces tú como tal, sí que lo haces, pero bueno, a ver, me explico. Primero necesitas un hosting. Ahora os voy a hablar de distintas opciones, vamos a hablar de 4 opciones y os voy a decir cuál es la mejor y cuál recomiendo yo en mi opinión. Pero básicamente el proceso es el siguiente. Tú te registras en una de estas plataformas, hay de pago y hay gratuita. Te piden información muy básica del tipo tu email y que subas la información de tu podcast. Te van a pedir que subas el diseño, el artwork. Te van a pedir que lo clasifiques dentro de una industria. Pues de nuevo, deporte, desarrollo personal, negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo clasificas. Te van a pedir que lo describas, que en un parrafito definas cuál es tu podcast, de qué va, en qué consiste, etcétera, etcétera. Y después de eso te van a generar un enlace que se llama RSS. Ese enlace es lo más importante. Una vez que lo tengas, lo copias y te vas a Spotify. No al Spotify que tú usas para reproducir tu música y escuchar tus podcasts, sino que te vas con tu ordenador al buscador web y pones Spotify for Podcasters, como se ve en la pantalla. Ahí te va a aparecer una página que es solamente para las personas que crean podcast. De nuevo, te registras. Seguramente si ya eres usuario de Spotify, creo que se utiliza tu mismo usuario si lo tienes guardado. Y ahí te piden, si ya tienes un podcast, dime cuál es tu RSS. La subes, la pegas ahí en lo que te aparezca, lo pegas y lo que te va a decir Spotify es que tienen que aceptar tu podcast. Que no te dé miedo, no significa nada, se lo aceptan a todo el mundo, pues simplemente se aseguran de que el enlace funciona, de que el podcast existe, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es indexarlo dentro de los servidores de Spotify. Pueden pasar a lo mejor un día, 24 horas, 48 horas o incluso unas pocas horas. Así que si estás pensando en lanzar tu podcast, vamos a decir, el lunes que viene, no te esperes al lunes por la mañana para tratar de indexarlo. A lo mejor hazlo esta semana. Aunque tu episodio esté subido hoy, pero tú no lo anuncias, a lo mejor hasta el lunes, pero hazlo con unos días de antelación. Entonces, una vez que hagas eso, ya está tu podcast disponible. Y esto lo puedes hacer con todas las plataformas en las que quieras estar. Puedes estar en Amazon Music, puedes estar en Google Podcast, puedes estar en Apple Podcast, etc. Y luego, cada vez que quieras subir un episodio, no te vas a ir a Apple, a Spotify, a Google a subir un episodio. Te vas a ir a tu plataforma de hosting y ahí es donde tú, cada semana o cuando decidas emitir, vas a subir tu episodio con toda la información. Entonces, ¿cómo elijo mi plataforma de hosting? De nuevo, persona que
se lucran con sus podcasts, que tienen contratos, que generan dinero o que tienen audiencia muy, muy grande, tienden a utilizar hosting de pago. ¿Por qué? Porque tienen algunos servicios premium. Pero si tú estás empezando, estos servicios premium no te interesan, que no te den envidia, no te estás perdiendo nada. Analizan estadísticas diferentes, tienen opciones como poder programar los episodios para que se emitan de madrugada, cosas así. Pero realmente nada que te quite el sueño, no te estás perdiendo nada y sobre todo volvemos a lo mismo. Si estás empezando, si no sabes si te vas a comprometer con el podcast, si te va a gustar, si es para ti, etcétera, no tiene sentido que empieces pagando cuando hay plataformas que te ofrecen lo mismo gratis. Y aquí vamos a hablar de cuáles son los dos que yo recomendaría. Y quiero contaros algo que me ha pasado creando esta masterclass. Hay dos opciones, eBooks en español, una plataforma gratis, pero que también tiene luego opción de pago. Y luego está Anchor, o Anchor, como lo queráis decir, que es una plataforma de hosting que le pertenece a Spotify. Cuando yo lancé mi podcast, Anchor era de pago, así que yo no la elegí y me recomendaron que utilizara eBooks. Nunca tuve ningún problema, eBooks me funcionó muy bien. El problema es que cuando llevas 20 episodios, esto es importante, 20 episodios, eBooks deja de almacenártelo y te dice, si tú quieres seguir emitiendo más y que cuando una persona llegue a tu podcast y vea todo lo que has emitido, es decir, si tú tienes 25 episodios, que le aparezcan los 25 episodios, tienes que suscribirte a la opción de pago. Porque si no lo haces y tú sigues grabando episodios, los primeros van a ir desapareciendo, porque tú solamente tienes derecho, de forma gratuita, a tener los últimos 20 episodios disponibles en tu catálogo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 40 episodios y no estoy pagando, digamos que a las personas le aparecerían del episodio 20 al 40, pero del 1 al 20 desaparecerían, lo cual es una putada. Entonces, a mí me pasó que desde que yo llegué a mi episodio número 20 y descubrí esto, que yo no lo sabía, tuve que empezar a pagar. Y yo pagaba todos los meses. Ahora, teniendo en cuenta todas las plataformas de pago que hay, eBooks es de las más asequibles. Pero simplemente estaba pagando para poder tener todos mis episodios disponibles en Spotify, en Apple y donde fuera. Creando esta plataforma, esta masterclass, quería poneros lo que costaba cada plataforma. Y me di cuenta de que Anchor ahora es gratuita de forma ilimitada. Entonces estuve haciendo un poco de investigación para poder recomendaros lo mejor. Y me di cuenta de que en Anchor no solamente hay mejores funciones y mejores opciones de analítica, etcétera, sino que es absolutamente gratis, tengas el número de episodios que tengas, porque normalmente cuando te cobran por el almacenamiento en la nube, básicamente. Y Anchor es completamente gratuita. Así que esta semana aproveché, hice el cambio de hosting, que es un proceso un poco más complejo, pero se puede hacer también. Hice el cambio de hosting y moví mi podcast, toda mi información de eBooks a Anchor. Así que para que luego digan que hacer cosas gratuitas, que sacamos las personas de hacer cosas gratis, pues mira, yo gracias a hacer esto me he dado cuenta de algo que honestamente yo no me habría molestado en volver a mirar cuáles eran las tarifas, porque yo pensaba que tenía la mejor opción del mercado para las personas que tenemos podcast, que no sé, que lo hacemos un poco por pasión y por diversión, no lo hacemos de forma profesional. Y resulta que no. Así que mi recomendación, después de mi experiencia, es que uséis como hosting Anchor. Os registráis y ese código que yo decía de RSS os lo va a generar Anchor. Aunque sea una empresa que pertenece a Spotify, igualmente podéis distribuir vuestro podcast luego en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y donde queráis. Pero lo importante es que es una plataforma en la que distribuir de forma ilimitada tus episodios es absolutamente gratuita. Y ya que tenemos nuestro hosting, nuestros episodios de lanzamiento subidos, tenemos que decidir qué día vamos a emitir. Sobre esto, opiniones varias. Mi opinión personal, en base a analizar muchos podcasts populares, famosos, etc., la mayoría de los podcasts se suelen emitir los lunes. Piensa que tiene sentido porque los lunes
la gente viene de toda la semana, del fin de semana, de desconectar. A la gente nos gusta como un poco meternos en cuerpo el lunes y somos más proclives a escuchar episodios. Conforme más te vas metiendo en la semana, peor va siendo la tendencia de las personas a escuchar podcasts. Entonces, los peores días, los días que no te recomiendo que subas tu podcast, serían los días del fin de semana, viernes, sábado y domingo. Son los días que estadísticamente se ha demostrado que hay menos escuchas y que por lo tanto, si tú subes un episodio, es más posible que se pierda, por así decirlo. Por el contrario, el día más popular sería el lunes, seguido del martes y el jueves. El jueves es un día popular, sobre todo para aquellas personas que emiten bisemanalmente, que si recordamos eso significa que emiten 2 episodios en semana. Entonces lo que hacen la mayoría de los podcasts que hacen esto, emiten lunes y jueves. De esa manera le das un espacio a las personas entre un episodio y otro para que les dé tiempo a escucharlo y no sea muy seguido. Así que mi recomendación de nuevo aquí sería que emitieras o bien el lunes o bien el martes, que son los 2 días más populares y que están más alejados del inicio del fin de semana. Y una vez hecho esto, ya solo te quedaría ser consistente y cumplir con ese horario que te has establecido de emitir semanalmente el lunes o el martes o el día que tú decidas. La hora, generalmente, la mejor hora suele ser en la madrugada, quizás 4, 5, 6 de la mañana, porque las personas cuando se despiertan y van a trabajar tienden a escuchar podcasts. Esto no significa que te tengas que levantar a esa hora a publicar tu episodio, no pasa nada. Puedes subirlo a primera hora, puedes subirlo a mediodía. En general, la hora tampoco tiene mucho impacto, porque una vez que tú empieces a generar esa audiencia, las personas van a ir a escuchar tu podcast cuando puedan, porque van a saber que el podcast les gusta y van a ir de forma fiel, aunque no lo escuchen el día que lo emites, pero en algún momento van a ir a escucharlo. Así que la hora a la que emites no importa demasiado. Ya solamente te queda empezar a llegar a las personas correctas. De nuevo, en Spotify tu mejor herramienta y en Apple Podcasts y en Google, etcétera, es posicionarte mediante el título, optimizando los títulos. Pero en redes sociales no te quedes atrás. Hoy en día hay podcasts que están creciendo muchísimo gracias al alcance que tienen las redes sociales. La mejor forma es grabarte a ti misma en lo más eficiente mientras estás creando tu episodio. Hay gente que no se siente del todo cómoda haciendo esto o que quizás es más trabajo de la cuenta. Tienes que tener en cuenta también grabar, un software de grabación o lo que sea. En fin, yo entiendo que eso no sea para todo el mundo. Otra forma que hay, que quiero que tengáis en cuenta de promocionar vuestro podcast, puede ser con un fondo liso, de un color liso, poniendo un fragmento del audio y superponiendo texto. Eso yo lo he hecho muchísimo. Pero sí te lleva el trabajo de evidentemente crear la promoción esa. Otra forma de promocionar tu podcast es crear un perfil en redes sociales para ello. Puedes subir encuestas durante la semana de temas que se tratan en el episodio. Puedes incluso profundizar con bullet points, con alguna flechita, qué temas trata el episodio, porque a lo mejor en el título no vas a abarcar todo lo que se habla en el episodio. Entonces, en historias, por ejemplo, en redes sociales, puedes hacerlo en Instagram. También puedes colaborar con otras personas, con personas que tengan una audiencia un poquito más grande que la tuya, enviarle tu podcast, decirle que lo escuchen, qué les parece, ofrecerle a lo mejor colaborar de alguna manera. Una forma que tiene la gente también de hacer crecer sus podcasts es entrevistándose mutuamente. Si tú, por ejemplo, me pides a mí que yo te entreviste y yo luego voy a que tú me entrevistes, entonces mi audiencia va a escucharte a ti, te va a conocer a ti, si a lo mejor no te conocía, y lo mismo va a pasar con tu audiencia y conmigo. Otra forma también de promocionar es si tienes, por ejemplo, fragmentos de vídeo, como si fueran un blog de tu día o de tu semana, superponerle el trozo del episodio. Entonces es una forma un poco más dinámica de crear un avance, un tráiler o una promoción del episodio con una especie de blog. Entonces, hay distintas formas de promocionar el podcast, pero sinceramente cuando estás empezando, sé que el ego y la vanidad te van a querer hacer tener muchos seguidores, mucha audiencia, grandes números de descarga y de reproducciones semanales, pero honestamente cuando estás empezando es algo nuevo. Sentirse cómodo con el micrófono lleva práctica, encontrar tu voz lleva práctica. Entonces no quieras tener algo que probablemente te intimide y no sepas sostener.
Deja que tu audiencia llegue poco a poco, sobre todo que llegue cuando ya te sientas cómodo, cuando ya tengas tú mismo esa conexión con tu podcast, cuando tú mismo ya entiendas a tu podcast, te sientas fluido, te sientas cómodo, se sienta una segunda naturaleza para ti y sobre todo cuando hayas encontrado tu voz. Eso no significa que tenga que pasar un año, a lo mejor simplemente te lleva unos 10 episodios. También te digo que no te frustres si tus primeros episodios no te encantan, porque es lo normal, es lo normal. Tu episodio 10 va a ser mejor que tu episodio número 1, tu episodio 40 va a ser mejor que tu episodio 10 y el episodio 100 va a ser mejor que todos los anteriores. Es que no, es lógica. Otra cosa que quiero daros como último consejo es que para que le perdáis el miedo a ese primer episodio, porque por muy fácil que parezca cuando escuchamos podcast, el primer episodio es como un poco raro de hacer, quiero que te hagas a ti misma la promesa de que el primer episodio nunca lo vas a emitir. Porque de esa manera le vas a quitar todo el peso. Y ese primer episodio te va a servir como una prueba para tú darte cuenta de cuáles son tus coletillas, cuáles son tus manías hablando, si te paras o no te paras mucho a pensar, si haces mucho esto de no sé, que luego se lo vas a ir cortando a los episodios. Pero un poco para quitarle el miedo a la primera vez, quitarte presión de encima, darte cuenta de tus coletillas, darte cuenta de qué haces mucho o qué no haces mucho cuando tú hablas y sobre todo apuntártelo para ir corrigiéndolo las próximas veces. Yo tengo mi primer episodio, el cual no es el primer episodio que está en mi podcast, fue el primer episodio que fue como una prueba que hice y no me gustó, pero estaba tranquila porque ese primer episodio no estaba grabado, no estaba pensado para ver la luz del día, era un primer episodio que estaba pensado para que yo me quitara el miedo, para que me quitara la pena, para que me quitara la vergüenza. Así que te recomiendo 100% que hagas eso. Muchísima información en la que os he dado hoy, la verdad. Pero bueno, quería dejaros a vuestro alcance todo lo que a mí me sirvió, todo lo que yo he ido aprendiendo, todo lo que yo encontré en miles de pequeños rincones de internet, pero nunca en un sitio único en el que me lo dieran todo así guiado. Así que quería hacer esto para la persona que en algún momento quiera crear su propio podcast, porque a mí, sinceramente, mi podcast de todas mis plataformas es mi favorita, es con la que más conexión siento, es la que me ha permitido llegar a conocer a personas increíbles, me ha ayudado muchísimo, me ha cambiado muchísimo la vida y quería que si alguna persona siente que quiere crear un podcast o se siente llamada o quiere reconectar con su podcast y yo tenía algo de ayuda que prestar o aportar en ese sentido, pues quería crear esto. Así que lo tenéis aquí siempre que queráis. Si tenéis que volver en algún momento a volver sobre algo que he dicho, a volver a prestar atención a algo que he explicado, podéis hacerlo siempre que queráis. Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios. Y si os interesaría que profundizásemos más en un episodio, digo el episodio porque eso es de formación profesional, pero estamos en otra plataforma, esto es YouTube. Si queréis que profundicemos en otro vídeo, hablando de cómo utilizar el podcast para generar impacto, cómo utilizarlo si tienes una presencia digital o un negocio digital para llegar a más personas y generar más ventas, cómo analizar el éxito de tu podcast, cómo fijar metas para el éxito de tu podcast. Todo eso podemos hacerlo, todo eso puedo explicaroslo y todo eso podemos trabajarlo juntos. Así que si hay algo que os interesa, podéis dejármelo en los comentarios y si esto os ha servido o ha gustado, encantada de haberos ayudado y si al final creáis vuestro podcast, venid corriendo a los comentarios a dejarme el enlace porque iré corriendo a verlo y a ser la primera en suscribirme, felicitaros y escucharlo, estad seguro. Así que nada, espero que os haya servido, nos vemos en el próximo vídeo y un beso. Chao.